buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra serie de webinars. En el día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema de gran importancia. Hablamos de la tercera línea de defensa en ciberseguridad. Hoy contamos con la presencia de una persona que le apasiona mucho este tema y ha traído un contenido muy especial para compartir con ustedes, para que puedan aprender más sobre esta tercera línea de defensa en la ciberseguridad. Le damos las gracias a Karen Hernández por acompañarnos hoy. Ella es una ingeniera electrónica con 13 años de experiencia en seguridad de la información y operaciones de IT. Actualmente está cursando un máster profesional en ciberseguridad industrial con certificaciones de LA ISO 2701, CISM, ITIL, AI 22301, AI 20000, Scrum también. Una de las ganadoras de Cyber Woman Challenge 2019. Felicidades, Karen, por ese logro. Felicidades, Karen. Gracias. Voluntaria de Women in Cybersecurity, apasionada por la tecnología y el aprendizaje autónomo. Bienvenida, Karen. Los micrófonos son tuyos y esperamos pues que puedas disfrutarte también y que el público pueda disfrutar esta presentación. Súper bien. Bueno, ¿me pueden por favor confirmar si pueden ver la presentación? Ya la tenemos en pantalla. Ok. Bueno, buenos días a todos. Como ya Hugo dio mi introducción, básicamente quisiera darles la introducción completa de lo que vamos a ver. Vamos a tener en cuenta 6 aspectos principales. 1 es el control interno. 2 es la tríada de control. 3, las 3 líneas de defensa. 4, tipos y alcance de auditorías. 5, auditoría de ciberseguridad. Y 6, objetivo de ejecutar auditorías. Karen, ¿puedes poner en full screen la presentación? Por favor. Creo que ya estaba. Permíteme un segundo. Sí, para que tome toda la pantalla. Ahí la pueden ver. Ahí la pueden ver completa. No, es que sale el panel izquierdo. Ok, espera, a ver, ahí está full. En la opción de presentar desde el inicio. A ver, espera, yo finalizo acá un momento la presentación. Le doy ahí, desde la dispositiva actual. ¿Ahí ya la ven? No. Ok, desde el principio. Bueno, la estoy colocando en modo presentación. Bueno, puede ser que haya algún pequeño error ahí en el tema, porque si sale, debe salir full screen en algún lado. Pantalla completa. Sí, ahí la estoy colocando pantalla completa. Presentar en línea. Bueno, desde la diapositiva actual la estoy colocando completa. ¿No la muestra? No, parece que no la muestra. ¿Quiere que la comparta de acá yo aquí? Listo, dale. Sí, mejor, no hay problema. Exacto. Perfecto. Salgo entonces, saco tu transmisión y entra entonces Yusuf. Vale. Bueno, Karen, mientras Yusuf va organizando, cuéntanos un poquito cómo fue ese galardón que te ganaste del Cybersecurity Women Challenge. Bueno, eso fue una experiencia muy bonita. Realmente conocí personas en el sector de ciberseguridad muy chéveres. Son compañeras que, aunque no las conocía porque me tocó trabajar con ellas desde ese día que estuvimos en el grupo, aprendí muchas cosas, aprendí uno de otras personas y bueno, gracias a ese premio tuve la oportunidad de ir a Washington a hacer un curso en estrategia de ciberseguridad con la Universidad Florida International, la FIU, Florida International University. Estuve una semana y bueno, fue súper gratificante. Genial, listo, aquí ya tenemos, gracias por compartirnos esa experiencia, aquí ya tenemos la presentación, ahora sí la tenemos full screen, así que sigamos. Perfecto. Bueno, como les venía comentando, básicamente son los puntos principales que vamos a tratar y vamos a tener en cuenta. Si quieres, me ayudas pasando, por favor, el siguiente slide. Entonces, primero para tener en cuenta, hay que hablar de
de ciberseguridad, pero identificando cuál es ese control interno y cuál es ese ambiente de control que se debe tener en cuenta. Inicialmente, cuando nosotros hablamos de control interno o de ambiente de control, lo llevamos, inicialmente empezó por el fraude financiero que hubo en varias organizaciones de Estados Unidos. Por ello, se implementó el marco de referencia que se llama COSO. COSO es un marco de referencia donde se puede identificar los 5 puntos principales para tener en cuenta ese ambiente de control. En ciberseguridad también es necesario identificar ese ambiente de control. ¿Por qué? Porque es necesario identificar qué es lo que debo proteger, no solo hacia fraudes internos, sino también hacia parte externa, qué es lo que realmente se debe proteger. Entonces, ¿qué componentes principales tienen el objetivo o el ambiente de control per se? Primero, hay que identificar y conocer cuál es la naturaleza del negocio. No es fácil conocer o entender que los riesgos que funcionen en un sector financiero sean los mismos que funcionan en un sector industrial, por ejemplo. Los riesgos son diferentes, el entorno de control es diferente, los objetivos de negocio son diferentes. Por lo tanto, es necesario, para poder identificar ese ambiente de control, es necesario saber y conocer bien cuál es la naturaleza del negocio. También es necesario identificar cuáles son esos objetivos estratégicos que la compañía quiere cumplir, cuáles son los objetivos tácticos, los objetivos operativos que debe cumplir la compañía. Generalmente esos objetivos son dados por la alta dirección. La alta dirección es la que define cuáles son esos objetivos que debe cumplir a corto, mediano y largo plazo. Es necesario también identificar cuál es esa cultura organizacional en la cual se desenvuelve nuestra compañía. No es necesario, no es lo mismo identificar una cultura organizacional en Colombia como tener una cultura organización en otro país. Es necesario también identificar factores como cambios internos y externos que le afecta directamente a nuestra naturaleza del negocio. ¿Cuáles son esos entes de control que nos regulan? ¿Cuáles son esos stakeholders, las partes interesadas, que permiten que todo este ambiente de control tenga una protección adecuada? También es necesario identificar aspectos legales y regulatorios que permitan identificar qué es lo que realmente se debe cumplir. Estos son los aspectos principales claves que hay que tener en cuenta en el ambiente de control interno. ¿Me pasas al siguiente slide, por favor? Listo. ¿Qué hay que tener en cuenta para poder identificar toda esta estrategia de ciberseguridad y saber qué es lo que se debe proteger? Yo siempre he tenido en cuenta, o siempre me gusta indicar cuál es esa tríada importante para proteger. En este caso están las personas, los procesos y la tecnología. ¿Por qué las personas? Porque las personas no pueden o tienen que ejecutar algo, pues son las personas las que lo ejecutan. La tecnología no se ejecuta por sí sola. Por lo tanto, las personas son un ente primordial que permite llevar a cabo el desarrollo de los objetivos del negocio. Por eso hay que tener en cuenta, dentro de los riesgos del negocio y de los riesgos operativos y los riesgos organizacionales, a las personas. También otro factor importante que hay que tener en cuenta son los procesos de negocio, los procesos operativos, todos los procesos que llevan a que el objetivo estratégico, los objetivos estratégicos de la organización se cumplan de una manera adecuada. Para cumplimiento de SOX, por ejemplo, es necesario tener muy bien identificado cuáles son esos procesos operativos, cuáles son esos procesos que me garantizan. Dime. Sería bueno, porque nuestro público es bastante diverso, será bueno que nos pudieras explicar un poquito de qué trata, cuando tú mencionas SOX, de qué trata SOX, un poquito por encima, para que incluso las personas que no están en este ámbito, pero están incursionando en el campo de ciberseguridad, puedan entender tanto SOX como COVID. Ok, listo. Bueno, básicamente SOX, o la ley Sarbanes-Oxley, nació desde un incidente o varios incidentes de fraudes internos que se presentaron en Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos creó una ley para la protección
y para que no exista manipulación o fraude hacia los estados financieros de la compañía. Eso es SOX. SOX garantiza que toda la información, todo el tránsito, el almacenamiento, el procesamiento de información financiera sea íntegra desde la entrada hasta su salida. Eso es lo que básicamente garantiza SOX. Ahora, a nivel de COVID, es bueno identificar que COVID va más asociado a los aspectos de IT, a los aspectos operativos y técnicos de las operaciones de IT. COVID se enmarca en varios aspectos y en esos aspectos se encuentra el proceso de operación, el proceso de cambios, el proceso de seguridad, entre otros procesos que hacen que el funcionamiento o el manejo de los sistemas de información en el procesamiento, almacenamiento y transmisión de información financiera llegue de manera correcta, ¿sí? Entonces, COVID tiene una referencia de unos riesgos ya identificados en el aspecto operativo que permiten para todas las compañías que quieran implementarlo tener una base de qué riesgos puede tener su organización para que exista fraude interno y en este caso ciberseguridad, alguna exposición externa. Eso es básico. Para complementar básicamente lo que menciona Karen también, podemos mencionar que, por ejemplo, SOX lo utilizan mucho las empresas que cotizan en bolsa, ¿no? De acuerdo. Por ejemplo, acá en mi país, empresas panameñas que están cotizando en bolsa, tienen que pasar auditorías de cumplimiento de Sarbanes-Oxley, sobre todo cotizan en la bolsa americana, ¿cierto? Correcto. Perfecto. Y generalmente en esta parte de SOX existen la tercera línea de defensa, que es auditoría interna. Auditoría interna tiene que hacer la verificación anual, generalmente, de todos esos controles operativos que tiene la compañía para verificar que sean eficientes y que cumplan con lo que dicen que tienen que cumplir. Generalmente la auditoría interna lo que tiene que basarse es en los procesos, cuál es una brecha que puede identificar y aportar alguna mejora que de pronto hay algún hueco en el proceso. Eso en cuanto a SOX. Y bueno, SOX también lo hace una verificación de controles, la revisoría fiscal, que generalmente es quien garantiza que los reportes financieros sí sean íntegros y sean lo que dicen ser y no hayan temas de fraudes internos. Listo. En la parte de COVID, como les indicaba, pues COVID básicamente se basa en algunos procesos base tecnológicos. En seguridad es muy importante tener en cuenta la gestión de accesos que se tienen en los sistemas de información en donde se transfiere esa información de datos financieros. ¿Cuáles son esos procesos de verificación de usuarios? ¿Cuáles son esos procesos de eliminación de usuarios? Creación, eliminación y modificación de usuarios. También es importante tener en cuenta cuáles son esos procesos de control de cambios que permiten tener un control adecuado cuando se realiza algún cambio en un proceso, en un sistema de información y que puede llegar a afectar la información financiera de la compañía. Básicamente esos son los factores principales para tener en cuenta en cuanto al proceso de control interno: personas, procesos y tecnología. Sigues, por favor, el siguiente slide. Listo. Aquí es importante tener en cuenta cuáles son esas 3 líneas de defensa principales que hay que tener en cuenta. Primero, las líneas de defensa, hay que entender qué son las 3 líneas de defensa. La primera línea de defensa se trata básicamente de esos lineamientos que indica la alta dirección y los controles y los factores de riesgo que ellos proponen para salvaguardar todos esos activos de información o todos esos procesos críticos de negocio. Lo hace a través de, primero, identificar cuáles son esos valores éticos a nivel de fraude. Cuáles son esos valores éticos que debe cumplir la compañía. Entonces debe tener ahí un factor de comunicación desde la parte interna hasta la parte externa, adoptando buenas prácticas para el manejo de valores. Por eso en muchas empresas está el código de ética, por ejemplo. Entonces, donde están los lineamientos de éticamente cómo los colaboradores y no colaboradores deben actuar en caso de que se presente algún fraude o en caso de que se presente
algún tema que la compañía no está alineado al cumplimiento de sus objetivos del negocio, ¿cómo debe obrar? Está también alineado al cumplimiento de cuáles son esos riesgos que yo o la organización debe tratar. En esta primera línea de defensa, la alta dirección define, por ejemplo, el apetito del riesgo. ¿Qué tanto está dispuesto a perder la organización en caso de que se presente un evento adverso, un riesgo, se materializó el riesgo? Entonces estoy dispuesto a perder tanta cantidad de dinero, estoy dispuesto a perder mi reputación, que es un tema intangible, pero finalmente es nuestra primera línea de defensa, dar esos lineamientos internos que permiten el actuar del resto del entorno o del control interno. La segunda línea de defensa ya va más como hacia la parte operativa. La parte operativa se basa en gestión de calidad, gestión de procesos, gestión de seguridad, gestión de cumplimiento, gestión de riesgos. Todos esos pilares hacen parte de nuestra segunda línea de defensa. ¿Por qué no podemos agrupar ese proceso en uno solo? Porque hay diferentes entes que identifican qué riesgos debo tratar, cómo debo tratarlos. Seguridad se encarga de alinear los controles de seguridad que embarcan el entorno de control interno. Cumplimiento y calidad se encargan o tienen otros objetivos diferentes. Por eso no lo podemos enmarcar en uno solo y por eso están segmentados en varias áreas, digámoslo así. Ellos son los que se encargan de identificar los riesgos, identificar los controles, implementarlos operativamente y para ellos, pues, si sienten que está bien la implementación, pues pasan a nuestra tercera línea de defensa. Nuestra tercera línea de defensa, hablamos de ¿cuál? De la auditoría interna. La auditoría interna básicamente no busca juzgar qué está mal en el proceso, porque en muchas organizaciones ven como la auditoría interna como, hoy llegó el ente de control acusador que me va a decir que todo está mal. Esa es la figura del policía malo, que una de las ideas de este tipo de webinar, Karen, y gracias que lo menciona acertadamente, es el poder cambiar esa mentalidad que existe en muchas empresas de que el auditor es la persona mala, es el enemigo, es el que viene a molestar a una empresa y no debería ser así. El auditor básicamente está haciendo una función de control interno, tal como acertadamente lo mencionas. Así es. Entonces, en muchas organizaciones dicen, hoy no, ahora voy a ponerme bonito para la foto y en la foto entonces voy a arreglar los registros, voy a arreglar los procesos y voy a decir mentiras. No lo hagan, porque finalmente el auditor tiene ese chip que se da cuenta de muchas cosas. Entonces, el sexto sentido, es el olfato que tiene el auditor. Correcto, así es. Entonces, yo creo que hay que tener una postura de, hombre, el auditor interno, hay que lavar las cosas sucias en casa. El auditor interno es interno. No va a ser un ente inquisidor de decir que está mal, no los va a echar porque van a decir, no, es que llegó auditoría interna y como estoy haciendo mal el proceso, entonces me van a echar. No. Básicamente, auditoría interna se trata de buscar esas oportunidades de mejora que hay tanto en el proceso interno como en el qué estoy haciendo y cómo lo puedo hacer de una manera más eficaz. Eso es auditoría interna. Entonces, esa tercera línea de defensa en ciberseguridad termina ya con esta era de tecnología, de la digitalización, de la industria 4.0, se vuelve mucho más importante y tiene un criterio más relevante para decir qué puedes mejorar y cómo lo puedes mejorar, porque ese es el problema también de auditoría que dice, eso está mal, pero ¿cómo lo arregla? Yo no sé, es su problema. No, sí, en este caso... Eso lo hemos visto, Karen. Hemos visto empresas, organizaciones donde los auditores casualmente toman esa misma postura que tú acabas de mencionar. Eso está mal, pero no te puedo decir cómo lo vamos a arreglar. Tal cual. Yo creo que hay varios tipos de auditores. El auditor bueno, el auditor malo, el auditor chévere, el auditor no tan chévere. Yo creo que eso se trata también de la relación de confianza que se tenga con los auditores. Entonces, hay que ser un poquito más abiertos y no decir, ay, no, venga, yo solo le muestro esta parte y ya. La primera imagen es la que está bien. Y el resto yo tengo ahí tengo un poconón de desorden y un poconón de cosas. Pues no.
finalmente eso se va a caer por su propio peso. Auditoría interna se va a dar cuenta, y ni siquiera la interna. Llega la externa, llega revisoría fiscal, y ahí sí no le van a decir cuáles son las oportunidades de mejora. Ahí le van a decir, ahí va a ser un tema mucho más complejo cuando un auditor externo o un ente de control externo llegue a identificar esas debilidades. Porque ahí no le van a decir, venga, podemos mejorar en esto, no, es simplemente su control es inefectivo y tengo que hacer una verificación sustantiva, claro. y eso le representa más dinero a la compañía. No, incluso puede tener un alcance, puede tener incluso una penalización económica. De acuerdo. Entonces aquí en este punto hay que tener en cuenta que un auditor termina también siendo tu partner, tu aliado, para poder identificar esas oportunidades de mejora. Finalmente, en eso nos enmarcamos. Muy buen punto ese que acabas de mencionar, Karen, el auditor visto como un partner, que es la idea de lo que estamos tratando de cambiar en la mentalidad de las personas, que el auditor al final se convierte en tu aliado, es la persona que te va a ayudar a evitar a futuro tener problemas con organismos externos o incluso penalizaciones. Una consulta, Karen, de tu experiencia, que tienes mucha experiencia en esta área, ¿cuál tú consideras que es el nivel de madurez de las personas como primera línea de defensa? Es decir, ¿has visto algún cambio en estos últimos años a raíz de toda esta situación de que las personas ahora están tomando un poquito más de conciencia? ¿Considera que se puede hacer mucho más o alcanzamos un punto estable con respecto a la concientización de las personas? Bueno, yo creo que aquí hay un tema muy importante, y es que las personas tienen que tener en cuenta que no tienen que tener un policía al lado para tener que cumplir sus cosas. Tener, digamos, en la parte de seguridad, tener muy en cuenta cuáles son esas políticas que debe cumplir y yo cómo las debo hacer cumplir. No es que tengo que tener una capacitación cada semana de saber que tengo que tener mi escritorio limpio, no. O sea, yo creo que ya es interiorizarse y tener en cuenta esas buenas prácticas para que yo no incumpla en marcos de incumplimiento legal, de incumplimiento regulatorio. Yo creo que sí es un factor importante, obviamente, tener concientización, pero hay que saberle llegar a la gente, no es con un correo, a la gente no se le llega así, a la gente se le llega es con cosas casuísticas. ¿Qué puede pasar si se me roban el computador? ¿Qué puede pasar si se me vulnera la información? ¿Qué puede pasar si se me presenta un fraude interno? Todo este tipo de cosas hace que la gente cambie en chip y diga, oiga, sí, definitivamente yo tengo que aportar para que esos riesgos no se materialicen y pueda mantener la sostenibilidad de la compañía. Porque las personas son un factor muy importante para la sostenibilidad de la compañía. Las empresas no funcionan solas, las empresas funcionan con personas. Si no están las personas, pues tocaría tener una empresa de puros robots, y sin embargo, los robots tienen que tener un procesamiento y una manipulación de una persona. Entonces, sin embargo, la gente no lo ve así, pero las personas son un factor muy importante en las compañías. El primer y el más importante. Excelente. ¿Listo? Pasamos porfa al siguiente slide. Listo. Es bueno tener en cuenta cuál es ese panorama o cuáles son esos factores que se pueden auditar. Primero, es necesario identificar que existen varios tipos de auditorías. Auditoría legal o auditoría regulatoria, que me garantizan que todo ese cumplimiento regulatorio se está cumpliendo de una manera adecuada. No es lo mismo tener un cumplimiento legal en un sector financiero, que debo cumplir con circulares. Por ejemplo, aquí en Colombia está la circular 029 de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia Financiera, perdón, en donde te dice cuáles son esos aspectos de seguridad que debe tener al manejar elementos digitales hacia el procesamiento de información financiera. Son ese tipo de circulares que te permiten identificar qué es lo que se puede auditar. Entonces, en todos los países hay regulaciones diferentes. En Europa está el GDPR para Ley de Protección de Datos Personales. En Colombia está la Ley 1581 del 2012. Entonces, todos esos aspectos regulatorios es necesario tener como un normograma, tener una visión transversal de qué es lo que debe cumplir la compañía
para luego pasar a la tercera línea de defensa, que es auditar. ¿Auditar qué? Que se esté dando un cumplimiento adecuado a la regulación que le compete a la compañía. A nivel de tecnología, se puede auditar varios aspectos o estándares. Por ejemplo, está la ISO 20000 del Sistema de Gestión de Servicios, que está dotado a ITIL, ¿sí? En donde están todos esos procesos de operación, esos procesos de control que me permiten tener una tecnología adecuada. También está la ISO 22301 de continuidad de negocio, que me permite verificar que se tiene de una u otra forma esos planes de recuperación ante desastres en caso de que se presente un evento adverso. Entonces, en la tecnología está el estado de salud, de la parte tecnológica, la capacidad que tengo, si se hace control de cambios adecuado, si se realiza gestión de incidentes, cada cuánto se analizan los problemas, cómo hacen el análisis de causa. Entonces, todos esos procesos que permiten tener una estrategia tecnológica íntegra, pues harán que mis procesos tecnológicos funcionen de una manera adecuada. También se puede auditar la parte financiera. Como les indicaba, SOX es prácticamente un tema que hay que auditarlo, por lo que decía Yusuf, por las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Estados Unidos generalmente. Otras empresas lo toman como buena práctica para saber que no existan fraudes internos y pues que obviamente estos fraudes no permitan en una quiebra para la compañía. Y aquí pues ya pasa un factor importante con este cambio tecnológico es auditoría de ciberseguridad. Hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta de lo que es ciberseguridad, seguridad de la información y seguridad interna, seguridad informática. Porque hay como un enredo pero ciberseguridad no es lo mismo que seguridad informática y que seguridad de la información y entonces, no sé, entonces hay como una confusión. Hay que tener en cuenta que, como yo lo veo, seguridad de la información es esa capa transversal, esa capa de gobierno, que me permite establecer políticas, procesos, procedimientos, el qué hacer hacia la cobertura de las otras dos partecitas. Las otras dos partes, ¿cuáles son? Seguridad informática y ciberseguridad. Como lo ve Karen Hernández, seguridad informática va más asociada a la protección de sus activos informáticos a nivel interno y ciberseguridad ya van más hacia esos aspectos que hacen que mis activos internos sean atacados o vulnerados por una parte externa. ¿En dónde? En el ciberespacio. O sea, lo que viene de afuera para adentro y no lo que está internamente, porque para mí eso es seguridad informática. No sé si de pronto tú tienes otra apreciación al respecto de sobre esos tres pilares, porque eso es un... No, me parece adecuada tu explicación, Karen. De hecho, esa confusión existe y de hecho lo que hemos visto, por ejemplo, en el mercado es que no siempre se puede vender la idea de ciberseguridad si ni siquiera tienes una seguridad de la información. De hecho, el término ciberseguridad, por ejemplo, en la industria de la banca aquí panameña, tomó relevancia mucho después de que ya existían los conceptos de seguridad de la información. Seguridad de la información tiene mucho tiempo atrás ya implementado, estamos hablando de proteger los activos de información, todo el tema de información sensitiva, confidencial y demás. Y ya la ciberseguridad es cuando, como tú acertadamente comentas, cuando ya tienes jugadores incluso internos y externos que atacan esos activos informáticos para causar daño. Entonces sí, como tú bien mencionas, pareciera que fueran lo mismo, pero no lo son. Tienen implicaciones distintas. Ahora, para cuando tú llegas al área de ciberseguridad, esa sí engloba todas las anteriores, porque para poder hacer una gestión de ciberseguridad, como lo veo yo, ahí sí tienes que tener conocimiento de la parte de seguridad informática, incluso la parte de la seguridad de la información, que es un activo principal que debe protegerse en las empresas y organizaciones. De acuerdo contigo. Listo. Entonces, teniendo en cuenta ya un poco cuáles son esos tres aspectos de seguridad, aquí cobra muy importante la relevancia de hacer auditorías de ciberseguridad. Entonces, ¿por qué es necesario hacer auditorías de ciberseguridad? Si quieres, me ayudas con el siguiente slide. Entonces, como lo decías tú, ¿por qué es necesario conservar esos tres pilares? La confidencialidad,
que son esos aspectos en los cuales la información debe ser accedida únicamente por el personal autorizado, la integridad, que la información no sea manipulada o alterada, sino que se encuentre completica, y la disponibilidad, que la información se encuentre disponible cuando el usuario final o los usuarios la necesitan. ¿Por qué es importante tener en cuenta esos tres aspectos? Porque así estemos hablando de seguridad de la información, seguridad informática o ciberseguridad, siguen teniendo en cuenta esos tres aspectos. ¿Por qué? Porque si llega un atacante y me vulnera la integridad, me hace manipulación de mi información, me lanza un ransomware, cualquier virus que llegue a afectar la información, pues ahí se va a ver degradada uno de esos aspectos principales de seguridad. Por lo tanto, estos tres aspectos siguen presentándose y tienen que estar dentro del marco que tú evalúas como auditoría general. Siempre van a estar ahí. No se va, de hecho, hay otros aspectos como el no repudio, bueno, otro tipo de aspectos de seguridad. Sin embargo, como les indico, sigue siendo los tres pilares que no van a cambiar en ninguno de los tres aspectos. ¿Listo? Si quieres, sigue al siguiente slide, por favor. Bueno, aquí es importante tener en cuenta por qué debemos realizar un proceso de auditoría, ¿sí? Primero, como les indicaba, porque es la tercera línea de defensa establecida, y en segunda instancia porque hay que determinar si funcionalmente esos procesos están adecuadamente especificados o documentados o registrados o lo están haciendo de una manera adecuada, porque se debe identificar la efectividad que se genera a nivel de riesgos, a nivel de controles. De hecho, auditoría también es un impulso para poder identificar riesgos que quizás ni la alta dirección ha identificado, ni quizás el área operativa ha identificado. Por eso la auditoría también es importante porque ellos deben estar en la capacidad de poder hacer esa identificación de riesgos estratégicos, tácticos, hasta financieros, crediticios si está en el área financiera, entre otros tipos de riesgos que existen. ¿Y por qué también es importante? Porque se debe identificar la conformidad de que auditoría está diciendo que los procesos están bien hechos, que los procesos son efectivos, que los controles son efectivos, porque en caso de que llegue un control, un ente de control externo a hacer una verificación, pues está diciendo es que auditoría lo revisó y auditoría tiene el sello para decir que estaba bien hecho. Entonces, la posición de un auditor es muy importante en las organizaciones porque finalmente le prestan tiene una relevancia muy importante porque hacia el cumplimiento legal o regulatorio siempre van a decir, siempre hubo una verificación de auditoría interna. Entonces, esta parte es demasiado importante tener en cuenta. Y adicional, porque auditoría siempre va, o el marco de referencia que tiene en cuenta es el ciclo PHBA. Planear, hacer, verificar, actuar, que es el mismo ciclo de Deming. En todas las auditorías se maneja de la misma manera, se hace una planificación anual de auditorías, qué tipo de auditorías se van a ejecutar, si son auditorías de riesgos, si son auditorías de cumplimiento, si son auditorías financieras, si son auditorías legales, qué tipo de auditorías son los que se van a hacer anual, eso queda enmarcado en el plan anual de auditoría. Y pues los auditores generalmente van desarrollando ese cronograma o esos proyectos de auditoría durante el año con el fin de identificar esas oportunidades de mejora o brechas dentro de todo mi sistema y, como lo hablaba inicialmente, dentro de nuestro control interno identificado. ¿Listo? Pasas porfa a la siguiente slide. Aquí, bueno, también es importante tener en cuenta por qué auditoría tiene que estar de una u otra forma enmarcado en la fase de cumplimiento, digámoslo así. ¿Por qué? Porque auditoría te ayuda a tener un nivel de madurez hacia la ciberresiliencia. ¿Pero qué es esa ciberresiliencia? También que se habla. La ciberresiliencia básicamente es esa capacidad que tiene la organización en que en el momento en que se presente un cambio o se presente un choque, por ejemplo, se presenta un ransomware, la compañía cuánto tiempo tiene para recuperarse y no presentar pérdidas, no presentar de una u otra forma multas, incumplimiento de acuerdos de niveles de servicio con clientes. Entonces,
no, hablamos de esa, de esa ciberresiliencia, de cómo tú tienes la capacidad de recuperarte ante unos eventos adversos. Básicamente esa es la ciberresiliencia. ¿Y cómo auditoría aporta en eso? Básicamente lo que no se mide no se puede cumplir, ¿sí? Lo que no se mide no se controla. Entonces, eso, la auditoría ayuda a que exista un proceso de cumplimiento, digámoslo así, de protección y pueda garantizar que el ambiente de control está en un entorno adecuado, seguro, operativamente, y que la alta dirección tenga como esa satisfacción de que hubo un ente interno que pudo auditar tus procesos de principio a fin. Por eso Karen, fíjate algo muy importante con la ciberresiliencia que tú comentas. Cuando ocurre un incidente, ahí entra mucho en juego cómo un auditor va a actuar, cómo van a actuar las personas ante esa situación. Y ahí entra el tema de las habilidades blandas que nosotros hacemos con entender a las personas que, si bien es cierto, hay que cumplir con todas las normativas, hay que estar protegido cuando ocurran eventos como este. Es muy importante que un evento como ese ataque que tú mencionas, todo el mundo tenga la capacidad de actuar acertadamente en ese marco, utilizando pues las habilidades blandas. Y ahí llamo también, traigo el punto a colación, para que los auditores también hagan uso efectivo de lo que se conoce como los soft skills, las habilidades blandas, que pueden ayudarlo para que tengan una mejor interacción, porque créeme, cuando ocurre un ataque informático, toda la casa se encuentra en una situación bastante delicada. Entonces ahí es muy importante lo que tú mencionas, el papel que debe jugar un auditor y tener las capacidades, no solamente técnicas, sino también de habilidades blandas para poder responder adecuadamente. Y mira que ahí yo hallo toda la razón en lo que nombras. Yo tuve la oportunidad de estar tanto en la parte operativa como en la parte de auditoría, ¿sí? Y eso te hace tener una visión transversal de esas habilidades blandas. Cuando se presenta un incidente, es tu responsabilidad manejar ese comité de crisis, saber qué fue lo que pasó, qué recolecto, por dónde empiezo, tantos logs, qué busco. Mucha gente se desespera y esa ciberresiliencia hacia las personas, no lo decimos ciberresiliencia, sino hacia las personas, es la resiliencia. Cómo la persona puede no abarcarse en el problema, sino saber cuál es la solución, qué hago, cuál es el paso, que no se peguen su estresada y digan, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿A quién busco? ¿Y con quién manejo? Y Dios mío, porque la responsabilidad finalmente recae sobre esa parte operativa. Se pasa un incidente, no pueden recuperar, resulta que el backup no funcionó, ¿a quién le voy a echar la culpa? Yo no hice una verificación de esos backups periódicamente, entonces la casa me va a matar, me van a echar, me van a hacer de todo. Entonces, ahí lo que tú dices es muy cierto, hay que tener esas habilidades de comunicación, además que muchas personas se estresan y dicen, empiezan como a desesperarse tanto que empiezan a ser un poco groseros con las mismas personas operativas y decir, es que necesito que me entregue ya, es que necesito que haga tal cosa. Pues no, o sea, hay que tener como un tema de serenidad, sí se está presentando un incidente, pero más allá de eso, ¿cómo podemos encadenar todas esas personas, esos procesos y esa tecnología para lograr una respuesta oportuna a mi incidente que se haya presentado? Pero pues eso generalmente se aprende con la experiencia, eso no es tan fácil. Sí, no es tan fácil. Y yo lo menciono por el hecho que, bueno, en el caso mío, a mí me ha tocado ser tanto auditor como auditado. Entonces, si yo soy auditor interno de una empresa o una organización y sufro un ataque de ransomware, se supone que el auditor interno no se va a convertir en esa persona que va a empezar a juzgar o echarle la culpa a los demás, porque imagínate, si el auditor interno empieza a atacar a su propio equipo de trabajo, no ayuda a la situación. Incluso, y si uno es auditado, también tiene que mantener la calma. Entonces, también hago ese llamado para los auditores que posiblemente nos escuchan en este webinar, que los auditores también tienen que contribuir a lograr mantener esa tranquilidad de un evento como este. De hecho, un auditor tiene una visual diferente a la que de pronto puede tener la persona operativa, porque como conoce tanto el negocio, conoce tanto cómo funcionan los procesos, cómo funcionan los sistemas, entonces uno dice, ven, ¿y por qué no haces esto y haces aquello? Entonces el auditor ahí se vuelve
es el amigo del operativo para que puedan resolver juntos un problema, porque finalmente terminan siendo un equipo de trabajo que lo que buscan es solucionar, no generar un tropiezo, no decir auditoría, es que usted no me guardó los logs, ¿y por qué no me guardó los logs? ¿Y por qué no verificó los logs? ¿Y por qué no hizo la verificación del backup a ver si funcionaba o no? Porque eso generalmente genera una frustración hasta la gente operativa, dice, no, pero es que auditoría, mejor dicho, ya quiere aquí pues hacer el que todo lo sabe. No, nosotros deberíamos comportarnos más como un engranaje para que seamos un equipo de trabajo y juntos podamos salir adelante como empresa, para lograr los objetivos del negocio, para lograr lo que la organización quiere lograr, pero no que seamos un tropiezo en el camino a nivel operativo. ¿Listo? Bueno, y también porque es bueno tener en cuenta la parte de auditoría para la prevención de eventos no deseados. Recuerden que en la parte de controles hay varios tipos de controles disuasivos, controles preventivos, automáticos, manuales, etc. Pero todo este proceso de auditoría se logra hacia la prevención de que se genere un evento adverso. Prevenir que se me materialice el riesgo. Controlar para que mi ente de control o mi entorno ambiental o mi entorno de negocio, mi control interno, esté adecuadamente operativo y funcional. Por eso, la auditoría es una estrategia que permite ver lo que otras personas no ven. Lo que les indicaba, la auditoría tiene una visual transversal que permite ver más allá de lo que las personas creen y consideran que están haciendo bien su labor. Pero nosotros tenemos que ser más que entes acusadores, ser entes ayudadores, si se podría decir así la palabra, para que los temas y los procesos funcionen de una manera adecuada. No nos tengan miedo que porque somos auditoría, no. Simplemente digan y hagan lo que se tiene que hacer, porque auditoría interna resulta siendo un amigo para ustedes, más no una carga. ¿Listo? Pasa porfa al siguiente slide. Finalmente, bueno, como para cerrar el webinar, quisiera presentarme un poco. Como lo indicaba Hugo, me gusta y soy apasionada de la tecnología. Soy una persona que le gusta investigar. Soy una persona que es apasionada por los temas tecnológicos, el Internet de las cosas, así no sepa qué es, yo lo averiguo. Me gusta manejar todas esas terminologías que finalmente si tú no los interiorizas, te vas a quedar en el pasado. Por lo tanto, es necesario estar a la vanguardia de la tecnología, conocer esos aspectos tecnológicos. Y creo y me considero que soy una persona que me gusta no quedarse quieta, sino innovar, generar valor a las organizaciones. Me gusta estar en todo lo que sea de tecnología, allá voy a estar yo. Ya la introducción la había dado Hugo. Si quieren seguirme en redes sociales, Karen, esas son mis redes sociales. Súper. Muchas gracias, Karen, por este gran aporte que nos has dado hoy. Y para nosotros en Asertiva Talents es muy importante hacer ese énfasis que han hecho hoy en las habilidades que debe tener un auditor interno. A mí me gustaría que para terminar nos ayudes, porque muchos auditores internos quizás nos están escuchando, juniors o que están comenzando en esta carrera. ¿Cuáles tú crees que serían las cualidades humanas o las habilidades blandas que más hacen resaltar la labor de un auditor interno? Ok, yo creo que la primera skill o habilidad es la comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos llegar a chocar con los auditados. Nosotros tenemos que ser más un aliado y no decir tú estás haciendo las cosas mal, sino tú puedes mejorar en esto o en lo otro. Entonces, la comunicación asertiva es un tema primordial para mí. Otro de los aspectos principales que considero que un auditor de interno debe tener es no cerrarse a lo que el auditor cree que está bien, sino escuchar a los auditados, porque muchas veces el auditor es el auditor terco y dice y hace lo que él quiera decir, y su posición es la más cerrada del mundo y su posición es lo que es la última palabra, pues, y así no es. Entonces, el escuchar es muy importante, porque el auditado, aunque ustedes no lo crean, termina diciendo muchas cosas
que aunque él no las quería decir, con el solo hecho de relacionamiento y tener confianza con la persona, termina diciéndote absolutamente todo sin tú haberle preguntado absolutamente nada. Cierto, eso que tú mencionas en muchas ocasiones sucede. Cuando se tiene ese clic, cuando se tiene ese enlace con el auditor, con el auditado, el mismo auditado, te comenta las situaciones. Y no para que lo realices en un informe, sino para que lo coloques en un informe y eso le permita a él conseguir muchas veces los recursos que no le quiera aprobar la gerencia general. Interesante, entonces sería una cualidad que tiene que ver con la empatía para generar esa confianza, ese vínculo de confianza entre el auditor y el auditado y que la información fluya con más libertad y que no haya reservas. Me parece excelente. Súper, súper bien. Bueno, Karen. Excelente webinar. Excelente, sí, muchas gracias. Muy didáctico, de una forma muy amena de transmitir los conocimientos. Se nota que domina el tema que estaba mencionando Karen. Y de verdad estamos muy contentos de que ha sido una webinar muy provechosa. Así es. Muchas gracias a ustedes por su invitación. De nada, Karen. Agradecemos a todos los que nos han acompañado hoy. Espero que hayan disfrutado de este contenido de Asertiva Talents. Síganos acá en nuestra cuenta en YouTube. Suscríbanse al canal y recuerden siempre activar la campanita para mantenerse en contacto con nosotros. Vamos a seguir aportándole mucho más conocimiento referente a los temas que nos interesan. Así que ahí tenemos los contactos de Karen para que también puedan localizarla. Mucho conocimiento que aportar. Muchas gracias. Así es. Ha sido todo por hoy. Igualmente. Chao. Gracias. Bye.